Hola nuevamente, vamos a trabajar esta vez con tablas y vamos a hablar de la creación y modificación de las tablas. Aunque el enunciado dice crear tablas, pues vamos a trabajar también con la modificación de las tablas. Ok, ¿cómo creamos una tabla? La tabla la creamos con la sentencia create table, como podemos observar, create table y el nombre de la tabla. Como habrán visto en otro video cuando trabajamos con esquema, mientras creamos el esquema podemos crear la tabla directamente dentro del esquema. La recomendación sería, que no se está haciendo acá, es colocar el esquema punto el nombre de la tabla. En este caso, esta tabla iría para el esquema predeterminado, que por lo general es el esquema DBO. ¿Qué tenemos que considerar cuando creamos la tabla? Bueno, mi tabla tiene que tener al menos un campo. Los campos los colocamos después de los paréntesis, entre los paréntesis, mejor dicho, y ahí vamos colocando los campos separados por coma. ¿Qué debo de considerar en el campo? La definición del campo son mandatorias, el nombre del campo y el tipo de dato. No puedo obviar esas dos cosas. Debo de colocar nombre de campo y el tipo de dato. Lo demás pues son elementos que me van dando descripción al campo. Vamos a avanzar un poco acá. Parte de las descripciones o de las opciones que tenemos que definir cuando creamos los campos o definimos los campos es si este campo va a ser mandatorio o va a ser opcional. ¿Cómo le defino que sea mandatorio? Le colocamos la expresión not null. Entonces lo decimos que este campo es obligatorio. No puedo obviarlo. Debo de colocarle un valor ahí. Y la otra forma es dándole null. En ese caso mi campo lo estoy haciendo opcional. Yo puedo obviar el valor de ese campo, entonces estoy permitiendo nulos. Esas dos características son importantes que las consideremos. Acá tenemos otra como identity. Identity lo que hace es un valor autonumérico. De forma predeterminada el valor es, empieza en 1 y va aumentando en 1. Sin embargo, cuando tengo tipo de datos enteros que van desde valores negativos, podemos darle el valor más bajo negativo para que vaya incrementando. Si así, en este caso, pues tenemos un aprovechamiento de cerca de 214 millones de valores que no estamos considerando si empezamos desde 1. Lo mismo acá, este es un valor small int, él empieza en menos 32.768, sería la cantidad de valores que aumentamos si nosotros le colocamos el valor negativo, o estaríamos desperdiciando si no tiene el valor negativo. Vámonos a SQL. Acá tengo un par de ejemplos, de hecho son de los que tenemos la imagen. Vamos a irnos a la tabla TenDB, a la base de datos TenDB. Y dentro de la base de datos TenDB vamos a ejecutar la consulta de createTable. ¿Qué vamos a crear? Una tabla que se llama empleados. Dentro de la tabla empleados pues tenemos los campos en ID empleado, empleado, fecha de contrato. El tipo de dato para el empleado es small int y estamos haciéndolo not null. Entonces es un campo mandatorio. Eso es requisito para que sea primary key. En SQL Server podemos obviar el not null cuando ponemos primary key. Él me lo hace automáticamente not null, pero es una buena práctica definirlo desde el principio. El identity, como lo expliqué, es un autonumérico, por lo tanto, él no tengo que tomar en cuenta este campo a la hora de hacer un insert. Ahora, vámonos con el segundo campo. El segundo campo es un nvarchar. Los tipos de datos los discutimos en otro video. En este caso es un alfanumérico de tipo Unicode. Y como les estoy diciendo que es not null, es mandatorio. Debo de considerar este campo cuando hago el insert. Lo mismo la fecha de contrato. La fecha de contrato es de tipo date y es not null. Entonces estamos cumpliendo las características pedidas, el nombre del campo y el tipo de dato. ¿Qué pasa si yo omito y no le coloco null o not null? Entonces de forma predeterminada este campo o ese campo que yo no le defino eso me permiten nulos. Entonces va a ser como que le coloque null. Buena práctica colocarle el valor de null para que quede más que todo para documentación, para saber de qué tipo, qué es lo que estamos esperando ahí. Y acá estamos creando la tabla. Si nos vamos a la base de datos del sistema, porque estamos en la TenDB y vamos a actualizar las tablas.
acá vamos a encontrar la tabla que acabamos de crear, la tabla empleados, y si nos vamos al diseño, vamos a ver precisamente los campos que acabamos de colocarle. Small int y ninguno, observan, permite nulos, empleado de tipo nvarchar 200 y fecha de contrato tipo date. Muy bien, vamos a crear otra tabla. En esta tabla sí vamos a permitir nulos. La tabla productos. La tabla productos, pues no todos los productos se miden por peso. En este caso, pues, peso es el valor que estamos esperando aquí. Vamos a crear la tabla productos y nos vamos a ir a mi parte gráfica, actualizo, y acá ya debería tener la tabla productos, y como vamos a ver en diseño, tenemos los tres campos que colocamos, y el último, peso en libras, sí me permite nulos. La propiedad identity la vemos acá, seleccionamos el campo y bajamos un poco por acá, y acá identity sí, y aquí está el incremento, era 1, y el seed o el valor de inicial es el valor ese negativo que pusimos, que es 214.748.000, oh, perdón, 2.147.483.648. Ese es el valor. Ok, bueno, ya nos acordamos un poco de matemáticas. Regresemos a SQL, a la presentación, para discutir un poco más la modificación de la tabla. ¿Cómo elimino una tabla? Una tabla la elimino con drop table. Drop table, así de secas, y el nombre de la tabla que deseo eliminar. Vámonos para acá de nuevo, vamos a eliminar la tabla productos. Y aquí está la tabla productos. Esta no tiene mucha ciencia, solamente drop table y mi tabla se va. Me vengo acá, actualizo y ya no vamos a tener la tabla productos. Bien, algunas consideraciones a la hora de eliminar es que si mi tabla pertenece a una relación, no voy a poder eliminarlo. No tengo forma de recuperar la data si hago un drop table, a menos que tenga un respaldo. Entonces, tomémoslo en cuenta. El drop no debería ser algo usado en producción, a menos de que estemos seguros de que es algo de prueba o de testing que hemos creado por alguna circunstancia. Ok, esto es más común. ¿Qué necesitamos hacer muchas veces? Modificar la tabla. Vamos a modificar porque le vamos a cambiar el tipo de dato, vamos a incrementarlo, vamos a eliminar un campo, vamos a agregarle un campo. Son cosas que podríamos hacer. Bueno, ¿qué hacemos con alter table? De nuevo, modificamos la tabla. Modificamos la tabla, ya sea agregando una columna o eliminando una columna, modificando la columna o un constraint. Podemos hacer sobre las dos cosas. Podemos ya físicamente podemos modificar las particiones, reconstruirlas. Eso lo vamos a ver un poco cuando trabajemos con índices. Y podemos habilitar y deshabilitar los triggers. Estas son cosas también las podemos hacer de manera gráfica, pero mi recomendación, al menos sobre columnas, es mejor trabajarlo de forma de código. Es más limpio y es más, nos genera menos errores. Muchas veces cuando modificamos las tablas, ya sea modificando la columna o modificando la tabla en sí, agregando una columna, eliminándola, a veces nos genera errores. Es más limpio cuando lo creamos así. Bien, vamos a modificar la tabla empleados y vamos a agregarle, solo tiene 3 campos, ustedes observan, no, perdón, sí, 3 campos. Vamos a agregarle un campo más, salario, y vamos a decirle que el tipo de dato que va a tener salario es small money. Vamos a hacerlo nulo porque vamos a permitir nulos porque estamos creándolo y no sabemos si tenemos datos ahí. Si ya tenemos registro y decimos no null, nos puede generar conflicto por los registros que ya están. A menos de que le creemos un default y él lo llene en el momento de crearlo. Lo mejor es dejarlo null y después llenarlo y después convertirlo a not null si lo necesitamos. Bien, lo que ejecutamos y vamos acá, actualizamos. La parte gráfica no se actualiza automáticamente, al menos no sé si en las versiones anteriores. Creo que todavía no, así que mejor lo actualizamos desde acá. Y observamos, ya tenemos otro tipo de datos, un nuevo campo, salario,
y de tipo de dato Small Money. Pero resulta que me dicen, mira, fíjate que Small Money tiene la característica de que tengo una exactitud, una precisión de 4 dígitos. Yo no quisiera una precisión de 4 dígitos porque manejamos 2 dígitos usualmente para el salario. Entonces vamos a modificar la columna y vamos a decirle que el tipo de dato va a ser decimal. Va a ser decimal, va a manejar 2 dígitos de precisión en los puntos, después del punto decimal, y va a manejar 7 valores. Esto 7 quiere decir de que va a manejar 7 dígitos. Vamos a hacerlo por acá. Va a manejar 7 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de estos 7, 2 son decimal. Entonces hemos dejado, para los que ganan arriba de 1000 o arriba de 9000, que acá sería, ya haríamos hasta 999. Si ya pasamos a 1000, tendríamos que ocupar 4 ceros. Y si ya pasamos de 9999, ocupamos este otro. Ya para los que ganan 10000 o para arriba. Hasta 99000. Entonces hemos dejado esa columna con tipo de dato decimal. Esa modificación es la que hemos hecho. O vamos a hacer, mejor dicho. Lo ejecutamos. Actualizamos acá. Damos clic derecho a empleados. Nos vamos. Ok, podemos verlo acá. No tenemos que irnos hasta allá. Y si vemos, ya cambió salario a decimal. Muy bien. Resulta que nos dice, no, vamos a colocar salario mejor en otra tabla diferente. Vamos a crear una tabla distinta donde vamos a llevar esa información sensitiva. Entonces venimos a Alter Table, empleados, Drop Column, salario. Actualizamos acá las columnas y se fue salario. Bueno, importante recalcar, cuando agrego columna no pongo column. Alter Table, add de una sola vez el campo, el nombre del campo y el tipo de dato y el comportamiento. Modificarlo sí, yo tengo que colocar alter column. Eliminarlo también, yo tengo que colocar drop column. Es importante considerarlo. Ok, hasta aquí llegamos con las tablas y nos vemos nuevamente en otro video. Saludos cordiales.